Hola, hola. Bueno, les estoy dando tiempito a todos para que se conecten. Me imagino que ya les empieza a llegar la notificación. Les cuento porque voy a dictar esta charla de hoy que involucra dos meditaciones. Después la voy a subir en YouTube. Estoy transmitiendo directamente en Facebook y estoy transmitiendo directamente en Instagram. Ayer, después de la charla de té, les hablé sobre un ejercicio de la muerte. Y eso generó un montón de mensajes como confusos, que querían interiorizar un poquito más de qué se trataba el ejercicio, eh, para poder conectar un poquito más con su tranquilidad, que la charla había sentido había quedado cortada y que querían saber un poquito más. Entonces, en base a eso vine a crear esta charla de hoy, a dictarla para todos y bueno, que pudiéramos hablar y pudiéramos conectar con el espacio de la muerte y de la vida. Eh, ¿Hacia dónde propongo este ejercicio? Habitualmente, cuando nosotros estamos trabajando, como que generamos una personalidad y siempre vamos andando desde un principio. Entonces, yo soy esta persona y yo soy workaholic, o yo soy súper responsable, o yo soy puntual, o yo soy... Todos esos yo soy que cuando tenemos este espacio de no puedo salir, no puedo estar en la oficina, no puedo ser lo que yo siempre era, con lo que me identificaba, que es en el budismo y en muchas corrientes lo que consideramos el falso yo. Tenemos una etapa de, bueno, toca mirar para adentro y empezar a mirar quiénes sí somos. Pero en ese espacio hay un tema muy duro para todos y es una resistencia a fluir, una resistencia a no tener el control, una resistencia a dejarme llevar y sobre todo una resistencia profunda a echar hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos convertido ese espacio interno como en un mausoleo de cosas que ya no queremos, de heridas, de dolores, de recuerdos que van quedando como muy metidos en lo profundo de nuestro ser, como muy escondidos en nuestro interior y no lo queremos ver. Y cuando nos queda el silencio y cuando nos queda la soledad y cuando no podemos hacer las múltiples actividades a las que estamos acostumbrados de hacer para evadir, pues llega el momento de decir, ok, pues no tengo otra cosa que echar para adentro. Entonces parte de lo que les decía ayer era como paremos un poquito, que empezamos a generar una nueva rutina. Entonces me levanto a las 7 de la mañana, me pongo a trabajar, luego tengo una pausa activa, en esa pausa activa hago algo y entonces me metí en un curso de no sé qué y entonces cuando termino de trabajar voy al gimnasio virtual y entonces después hago una cosita y entonces después me conecto con otra cosita y entonces después hago y entonces después hago y estoy aprendiendo, me estoy leyendo un libro y entonces estoy viendo una película con un concepto interno de no sé qué y entonces estoy buscando el despertar y entonces estoy cada vez más conectado con mi espiritualidad. Y seguimos otra vez creyendo que la espiritualidad y el proceso de evolución del ser y el proceso de conectar con lo divino es un proceso afuera y que depende de la cantidad de cosas que hagamos. Si medito todos los días a las 3 de la mañana, entonces voy a generar un proceso de iluminación y, y creo que todos cuando empezamos un camino espiritual, cuando la vida como que deja de ser suficiente en un me levanto, trabajo, como, duermo, o sea, como ese deber ser de educación de nacer, crecer, reproducirse y morir, hay algo en el corazón que pide un poquito más, hay algo en el corazón que quiere expandir un poco más esa costumbre y ese espacio de todo tiene que ser lo mismo y qué pasa si eso que debería ser para mí no es suficiente, qué pasa si empiezo a mirar hacia adentro y digo, bueno, ¿yo para dónde voy? Entonces ahí empezamos a decir, ok, empecé a hacer yoga, empecé a hacer meditación y entonces me estoy dando cuenta que la vida, que lo que yo hacía, que mi pasado, que los paradigmas, entonces el coaching y no sé qué. Y no desmerito para nada las herramientas, de verdad me parece que todas son muy valiosas, incluso yo también pasé por ese proceso de la vida en un 3D no me funciona y debe haber algo más que esto que me conecte con una pasión, que me conecte con el corazón en vez de estar produciendo y generando y como trabajando a cambio de metas físicas que al final y al cabo me dejan más vacía que como estaba antes. Ese es mi camino, pero en el camino empecé a darme cuenta que también estaba, entre más aprendía del proceso espiritual, más me daba cuenta que me faltaban más cosas por aprender, más me daba cuenta que tenía un montón de
cosas por sanar, más me he dado cuenta que esto no era tomarse la pastilla y decir, oh, estoy iluminada y soy una con el mundo y vivo en paz y en armonía, medito y el proceso de meditación se me da fácil, hago mantras todos los días, me convertí en budista y entonces soy vegetariana. O sea, realmente suena muy bonito, pero cuando ya entras en el mundo espiritual, de mirar hacia adentro, de revolver esas heridas, de revolver los dolores, de hacerte responsable de tu 50%, de liberar la culpa en los demás, pues claro, dices como, ay, qué horrible, porque no me quedé como estaba antes, que yo cumplía, iba a misa y todo estaba muy bien y ya no me embolataba tanto, pero acá es una exigencia de cada vez ir más profundo. Y sí, ese es el camino espiritual, un camino que todo el tiempo se está moviendo, un camino que todo el tiempo te enseña sobre la impermanencia, un camino que todo el tiempo te está dando, pero todo el tiempo te va pidiendo. Y te va pidiendo conciencia, no te va pidiendo que cambies, que seas, que no seas. Porque en amor va despertando esa conciencia y es actúa acorde a lo que estás aprendiendo, actúa acorde a lo que ya sabes, actúa acorde a lo que se te está dando. Y no sé si les pasa, pero a veces tenemos una capacidad como de pedir y cuando lo materializamos nos damos cuenta del poder grandísimo que nosotros tenemos. Es como que uno dice, ay, ojalá pudiera trabajar desde la casa, qué pereza tener que ir a trabajar. Y cuando ves esta oportunidad dices, uy, pucha, en algún punto yo pedí esto. Poder compartir más tiempo con mi familia porque siento que estoy trabajando demasiado, es como, aquí lo tienes, y es como, ay, Dios mío. O sea, de lo que estabas pidiendo, de lo que estabas concretando con el universo, de ese diálogo, te puedes dar cuenta que el universo escucha. Y el tema es, ¿qué tanto te estás escuchando tú? Entonces hay dos procesos, y a eso va la charla del día de hoy. Dos procesos que no es de hacer, que no involucra que ustedes hagan o dejen de hacer. No es un propósito de, bueno, nos vamos a convertir en, y entonces ahora vamos a hacer la meditación para. Es un proceso de escuchar. Es un proceso para quedarnos quietos y dejar que la mitad del otro haga en mí. Y de este otro voy a tocar relación con dos seres. Una la vida, otra la muerte. No hablo de la muerte de me morí mañana, mi funeral, entonces visualicémonos en nuestro funeral, ¿qué hice con mi vida? Nada que ver. Es la muerte de las cosas que yo sigo cargando en mi interior y a las cuales sigo generándoles un espacio y un lugar, ¿sí? Es decir, he convertido mi cuerpo interno, he convertido mi cuerpo emocional, he convertido mi cuerpo mental en un mausoleo. Yo amo a los Petit Felas y una frase de una canción de ellos es que mi mente se ha convertido en un relicario de cosas que ya no quiero, en un anticuario de cosas que ya no quiero, y es eso, o sea, hay un montón de cosas en mí que ya están muertas, que ni siquiera tengo que matar, que ya están muertas, pero que no he sacado. Entonces llevo cargando un montón de muertos. ¿Qué hablo de muertos? Pues relaciones que ya se acabaron, procesos que ya pasaron, historias que ya no pueden cambiar, que ya fueron, muertes de otros seres que yo sigo manteniendo aferrados a mí porque sigo sin aceptar la muerte o la partida de ellos, muerte de versiones mías que ya no soy, muerte de creencias o sistemas en los que yo me identificaba pero que ya no me identifico más, cosas en las que yo antes estaba muy de acuerdo y ahorita no estoy de acuerdo, pensamientos, ideas, recuerdos, todas estas cosas, todos estos muertos que habitan en mi interior y que sigo cargando porque no les he dicho adiós. Principalmente el proceso de sanar soltando nuestra historia. Somos infinitamente felices contando la historia para poder justificar nuestra mala manera de ser con nosotros mismos, ni siquiera con los otros. O sea, yo sé que la autoestima es un espacio súper importante, o sé que el merecimiento tiene un espacio súper importante en mi vida, pero entonces lo que hago es, sí, es que yo sufro de falta de merecimiento porque cuando era chiquita mi mamá, sí, lo que pasa es que mi autoestima está golpeada porque cuando tenía 14 años, mi primer novio, y sí, está lindo, pero ya tienes 40,
y seguimos sufriendo por el novio de los 14. Y eso sigue siendo una cadena perpetua que vas cargando contigo para justificar que no trabajas en tu autoestima porque alguien te rompió el corazón y alguien que ya no está. Entonces sí, hay que hacerle luto incluso al corazón roto, hay que hacerle luto a esos espacios, personas, lugares, aprendizajes para poder volver a conectarnos con la vida. La vida aquí y ahora, la vida en momento presente, podernos morir todos los días para poder aprender y ser una nueva versión de nosotros mismos, no persiguiéndola. No es como, ok, ¿en quién me voy a convertir mañana? Mañana voy a ser una mujer empoderada y hoy me entrego a morir en quien soy y dejo que renazca quien deba ser. Dejo que el corazón, que el cuerpo, que la mente, que las emociones me vayan llevando en ese tránsito de muerte y vida simultáneo. La vida y la muerte están conectadas todo el tiempo, todos los días. Le tenemos miedo a la muerte, sobre todo por la educación que tenemos acá en Occidente, pero en Oriente es entendible y es completamente comprensible para ellos que la muerte es un regalo. Sí, si nosotros nos acostamos todos los días, eso es un regalo y hay una parte de nosotros que debe morir ese día y que no debería nacer al otro día, porque ya aprendí. Entonces, digamos, si yo hoy no sé sumar, me levanto y cuando me acuesto a dormir, a lo largo del día aprendí lo que era la suma. Bueno, la mujer que nació esa mañana ya murió en la noche, porque ya sabe algo que no sabía en la mañana, entonces yo ya no soy la misma. Entonces debo dejar morir a una para que renazca a otra. Y al otro día me doy cuenta que no sé restar. Entonces nace una, aprendo a restar durante el día y en la noche muere otra versión mía para que al otro día nazca otra. Y entonces todos los días nosotros vamos pensando en quién me quiero convertir, quién quiero ser, quién quiero... Y es como, tú deja que la vida haga su mitad y deja que la muerte haga su mitad. Sí, la muerte no necesita tu permiso para venir. Y la vida no pidió tu permiso para llegar. Estás aquí, estás vivo, pero no estás viviendo. Y tampoco te permites morirte un poco. Cuando nosotros nos aferramos a la historia, y nos aferramos a nuestro dolor, y nos aferramos a nuestra posición de víctima, o nos aferramos a tener razón, o nos aferramos a nuestro ego, pues es una resistencia a la muerte y la muerte va a pasar igual. Como cuando estábamos viendo o cuando estábamos hablando del principio o del proceso de lo que está pasando a nivel mundial, y entonces tenemos todas estas cosas, tenemos todas estas situaciones, y hay algo en la humanidad que tiene que morir, y nosotros seguimos resistiéndonos. Si vieron la frase que publiqué hoy, hablaba de eso. Estamos esperando que cambie la situación y no nos hemos dado cuenta que la situación llegó fue para cambiarnos a nosotros. Y nosotros nos resistimos a morir. Y nos resistimos a morir en el control, nos resistimos a morir en el ego, nos resistimos a morir en el desamor, nos resistimos a morir en nuestros estados de protección a nuestras corazas, nos resistimos a morir a la vida en un plano básico, nos resistimos a morir al apego hacia el dinero, nos resistimos a morir hacia las heridas del pasado, nos resistimos a morir como víctimas, nos resistimos a morir en muchos espacios con nuestro rencor, con nuestras heridas, con nuestro dolor, y queremos seguirnos aferrando a eso. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ni bueno ni malo. Pero ¿por qué existe esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se presenta eso? Y es básicamente porque es nuestro espacio seguro. Entregarnos hacia lo nuevo da un montón de miedo. Por eso es más fácil mantenernos en lo conocido. No importa cuánto me duela, no importa qué tan traumático sea, no importa si esto no me deja avanzar, pero ya lo conozco. Ahora que la vida no nos dio opciones y nadie conoce esta situación y nadie sabe cómo hacerlo, no nos queda más que rendirnos ante lo nuevo y volver a aprender y volver a diseñar una versión nueva de nosotros mismos. Entonces esta charla de hoy, que espero no les interrumpa su trabajo, igual va a quedar grabada, quiero que la tomen desde el espacio de qué pasa si yo hablo con la muerte, pero no le hablo yo. ¿Qué pasa si la muerte me habla? ¿Qué pasa si me siento a escuchar?
esas cosas que la muerte me está queriendo decir hace mucho tiempo y yo no he escuchado. ¿Y qué pasa si me siento a hablar con la vida? Y dejo que ella guíe el camino y dejo que ella tome las riendas. Ayer estaba viendo Doctor Strange y justamente en una parte ella le decía, no puedes controlar al río, pero si fluyes con el río, la fuerza del río se convierte en tu propia fuerza. Pero si tú vas a pelear contra la fuerza del río, siempre vas a perder tú. Y eso nos pasa con la vida. Si yo fluyo con la vida, tomo la fuerza de la vida para vivirla. Pero si me resisto ante la vida, voy a perder contra ella. Porque claramente la vida es más grande que yo y la vida tiene más fuerza que yo. Y es que muchas cosas dependen de la vida. Afortunadamente de mí no depende nadie. Entonces, ¿qué pasa si nos entregamos en un momento no a hacer algo, no a esperar un resultado con esto de bueno, listo? Y entonces si yo hago eso, ¿crees que voy a tener más paz interior? ¿Y crees que voy a estar más en paz conmigo misma? Es como, no importa. No lo hagas por el fin. Entrégate al momento presente, a conectar con el aquí y el ahora, con lo que sientes, y deja que la muerte y la vida te hablen. Y déjate morir para poder volver a nacer. Y deja morir todas esas cosas que todavía están en tu interior y no les has dado sepultura. Como que desocupa la maleta, ve un poquito más liviana con respecto a las cosas que vienen. Si quieres cosas nuevas pero tienes todo esto lleno de muertos, no hay un espacio donde la vida pueda habitar. Porque si yo, por ejemplo, me aferro a que tengo baja autoestima, no pueden hacer una versión mía que tenga una buena autoestima. Si yo vivo en que soy, no sé, controladora o que soy ansiosa y vivo con mi diagnóstico, no dejo morir ese diagnóstico, no pueden hacer una que viva en paz y armonía con la vida. Si yo me aferro a la historia de a mí me rompieron el corazón y sufrí tanto y fue tan doloroso y eso me hizo desconfiar de los hombres y de las parejas y entonces estoy sola y uno dice sí, tranquilo, lo entiendo, pero suelta esa historia y ese espacio seguro para que pueda volver a entrar el amor en tu vida, para que tú puedas volver a amar, para que puedas volver a sentir. Se los explicaba ayer y el cambio que está haciendo el planeta, astrológicamente hablando, estamos pasando a una etapa de Acuario y Acuario es despertar del femenino, no de la mujer, es el despertar femenino de todos, seamos hombres o mujeres, todos tenemos energía dual, tanto femenina como masculina. Y entonces cuando nosotros trabajamos en nuestro interior esa energía dual, ese proceso de masculino y femenino, pues nos damos cuenta desde qué espacio se educó al masculino. No es culpa de los hombres, y es que así son los hombres, sino cómo se les educó. Y en el masculino se educó a la competencia, se educó a la separación, se educó al producir, se educó al no rendirse, se educó a los guerreros. Y cuando empezó el despertar de la mujer, no del femenino, sino de la mujer, que empezó como con el feminismo y empezó con sí, tenemos derecho a votar y bueno, todas estas cosas, se despertó fue el masculino en la mujer. ¿Y hacia dónde íbamos? A que ellos no son pareja, son competencia. A que si él puede, yo también puedo y podemos hacer lo mismo y necesitamos igualdad de condiciones y que él y yo, y es como si no somos iguales. Y a veces si nosotros pudiéramos entender que si nosotras despertamos el femenino sería más fácil para ellos poder despertarlo en ellos, también tendríamos un espacio de humanidad más unida. Entonces el hombre, se los explicaba ayer, el hombre entrega desde el pene y lo hacen. Incluso nosotras lo hemos hecho trabajando en nuestro masculino, hemos trabajado netamente el placer y lo físico y el porno te enseña eso, es como manipulamos a través de la sexualidad. Y es muy fácil hacerlo, es muy fácil experimentarlo, es muy fácil vivirlo porque por cultura ya lo tenemos. Pero la mujer entrega desde el corazón. Y con todo este nivel de competencia y con todo este trabajo de nuestro masculino, hemos bloqueado el corazón. Y entonces ahorita las mujeres tienen todas estas cosas acá contenidas
y no tienen para dónde darlas y no tienen la manera de dejarlas salir porque el corazón está bloqueado. Entonces viene esto a decir, oye, mira, que el vecino, que no sé qué, le puedes hacer al mercado, y uno dice, claro, ¿cómo le ayudo? Y entonces nuestros ancianos, y cómo apoyo a las personas que están en la calle, y entonces se está despertando el corazón, se está despertando el femenino en todos, y a los hombres se les está quitando un poquito esa de la competencia, la rivalidad, y les están dando la oportunidad de quédese en casa, deje que una mujer lo cuide, deje que una mujer lo cobije, no tiene que producir, no tiene sentido. Deje el afán de la competencia de bueno y entonces qué tan buen proveedor soy y demás, y entréguese al amor en la familia y entréguese a nutrirse, a recoger todo lo que ha sembrado mientras usted estaba trabajando, mientras estaba proveyendo. Y la energía masculina en las mujeres que son cabeza de hogar, que cerraron el espacio para un hombre en su vida, también la vida les está dando la oportunidad de abrir el corazón. Entonces, más allá, 1:11, es cierto, más allá de conectarnos con, con lo que yo le tengo que decir a la vida o con lo que le tengo que decir a la muerte, hoy tengo la invitación de que conecten con lo que la muerte les quiere decir, que les pide que dejen ir, que les pide como diciéndoles, ya entrégame esos muertos tuyos, ya son más míos que tuyos, pero no vale la pena que los siga cargando, dámelos, yo los llevo, yo te limpio, entrégame tu oscuridad, entrégame tus dolores, entrégame todas estas cargas, todo este peso muerto, que yo sé cómo encargarme de eso. Y cuando estés vacío, viene la vida. Y la vida también tendrá otra información para darte. Y desde ese espacio es la invitación de, bueno, ahora que ya la muerte tomó lo que le correspondía, ahora yo tomo la vida. Y todas las noches puedo hacer eso, todas las noches le entrego a la muerte lo que se tuvo que morir de mí ese día, las cosas que murieron, las situaciones, las personas, los rencores, los dolores, los aprendizajes, la ignorancia, la ceguera, y le entrego ese espacio a la muerte y me entrego nuevamente a la vida. Y me voy dando cuenta que las dos siempre tienen regalos para mí. La vida todos los días me hace un regalo, la muerte todos los días me hace un regalo. Hoy la invitación es a que tomemos los regalos de la vida. Y sobre todo que tomemos los regalos de la muerte. Y sobre todo la liviandad. Entonces, no sé si sobre eso tienen preguntas o dudas con respecto a lo que les estoy explicando y con respecto a lo que les estoy diciendo. Veo que se siguen conectando personas, entonces no sé si están como al día. Hay un montón de gente, María Isabel, Linsam, Sandra, Daisy, Jumisol, Dragonfly, estaba Zaret, María José García, Bird Arias, Joan, Emma Prada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, para proponerles que hagamos un ejercicio, tanto con la muerte como con la vida. Son 2 ejercicios cortititos. Más o menos duran 7 minutos cada uno, no es mucho, son 14 minutos. Para los que están trabajando, una pausa activa interesante, para los que de casualidad o causalidad se conectaron, también puede tener un poco de sentido. Y bueno, que conectemos con el ejercicio del día de hoy. Sí, saben, yo trabajo desde el hinduismo y desde el budismo como corrientes no religiosas, y desde el espacio que se trabaja con los mantras, que me parece maravilloso, es dejar que la energía de esa música me use, la use y me transforme. Cuando nosotros, igual eso lo hacen por ejemplo en la religión católica, que es cuando rezan el rosario y repiten la oración, pero el tema es que como es un idioma que manejamos muy bien, el español, lo decimos mecánicamente, entonces como si Padre nuestro estás en el cielo, amén, y no me doy cuenta ni soy consciente muchas veces de las palabras que estoy repitiendo. En los mantras, estas palabras tienen vibración, son pronunciadas en sánscrito,
y estas vibraciones empiezan a cargar una fuerza en nuestra energía, en nuestra mente, en nuestras emociones y por ende en nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros repetimos los mantras o incluso dejamos la vibración del mantra en nosotros, genera un proceso a trabajar con respecto a la energía que mueve ese mantra. ¿Sí? Es como algo que ingresa a mi cuerpo, que es como lo que hablo es de penetración, entra en mi cuerpo y empieza a transmutar y a cambiar y a sacar. Y pues la música tiene esa facilidad, que entra hasta lo más profundo de tu ser, sin reservas. Gracias por este tema. Esto también está relacionado con la muerte física, pues este año ha comenzado con muertes de personas cercanas. Claro que sí. O sea, la muerte involucra un montón de espacios, involucra lo físico y hay muchas cosas que nosotros dejamos morir. O sea, en nuestro cuerpo hay un proceso de muerte todos los días físicamente, que las células se renuevan, que la piel cambia, que el pelo se cae, que mis órganos empiezan a cambiar y van moviéndose hacia la muerte. Pero también nosotros ser conscientes de a lo que nos aferramos, ¿saben? A lo que nos apegamos, para no conectar con ese proceso de muerte, para no dejar ir. Y entonces están los pensamientos, las creencias, los procesos, y evidentemente la muerte de las personas que amamos. Yo no digo que tomar a la muerte como un regalo sea un proceso fácil. O sea, yo no es que diga, bueno, si se muere un familiar mío, haré una fiesta ese día y celebraré porque así tenía que ser. Pero también es entregarme al sentir el dolor de la pérdida. Lo que nosotros hemos intentado es evitar el dolor. Y entonces por eso seguimos cargando a los muertos y los arreglamos y los maquillamos y los ponemos súper bonitos para que no parezcan muertos, sino que están dormiditos. O sea, eso que nos cuesta tanto despedirnos por el dolor no significa que la muerte no existió. Sí, él es el más dormido de todos. Pero puntualmente eso, o sea, si, digamos, cancelar, pero se llega a morir mi abuelo, y entonces yo digo, no, yo no lo quiero ver, yo no quiero verlo muerto, ni lo quiero tocar, yo quiero recordar la última vez que lo vi vivo y tener esa imagen en mi corazón. Eso, lo que quiero es evitar el dolor, de entender que él sí se fue, de entender que ya no está. En muchos procesos, en el budismo, en el proceso sistémico, y lo que recomiendan es tócalo. Cuando esté muerto, tócalo. Para que entiendas que él ya no está en ese cuerpo físico, o sea, murió la materia. Y la mejor manera en que lo entiendas es cuando sientes que ya no hay vida en ese cuerpo. Y eso te va a permitir sentir tu duelo. Yo siento el duelo de estar experimentando el cuerpo muerto. No es la persona muerta, es el cuerpo. Entonces, claro, es como dolorosísimo y digo, no, yo no lo quiero ver, yo no lo quiero sentir. Entonces, cuando a mí me pusieron, no sé, los cachos, y yo digo, mira, yo prefiero fingir que no pasó nada, no quiero volver a hablar con esa persona, no quiero volver a sentir eso, y borro mi cuenta nueva y sigo adelante. O sea, todo lo que no me ha gustado en la vida no lo toco y no lo tomo, porque no quiero aceptar la muerte de esa etapa, no quiero aceptar la muerte de ese ser, no quiero aceptar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ese muerto me lo guardo acá, me lo guardo en la espalda, me lo guardo en el estómago, lo guardo en mis piernas, lo guardo en mi útero, en mi vagina, en mi pene, porque es que guardamos en todos lados. Todo nuestro cuerpo se está convirtiendo en un mausoleo de un montón de muertos, ¿sí? Entonces, claro, es el espacio de ya la muerte está, el tema es si le abro la puerta a la muerte y la dejo que se lleve sus muertos, los dejo de cargar como míos y dejo de maquillarlos pensando que siguen vivos. ¿Cómo dejar morir una separación cuando estás en contacto con esa persona pero te hace daño? El tema es que la relación ya murió. Lo que nació fue la separación, lo que murió fue la relación. A lo que no le quieres dar sepultura, porque no es darle muerte, porque ya se murió, esa es la idea de que la relación no funciona más.
¿Y por qué te hace daño? Porque sigues idealizando que ese muerto está vivo. Yo sigo pensando que ahí todavía hay una relación, entonces espero que se comporte como un vivo, y con lo que peleo y lo que me genera dolor es que no respira y no late y no está caliente, está frío, está morado. ¿Se entiende? Nosotros no necesitamos entender la muerte llega. No necesitamos darle permiso a la muerte porque la muerte llega. Lo que debemos hacer es devolverle sus muertos para poder generar el espacio de que nazca la vida. Y es un proceso de aprender a decir adiós. Y creo que se los he dicho en muchas charlas y en muchos posts, no nos despedimos diciendo adiós, nos despedimos diciendo gracias. Por eso la mejor manera de entregar a la muerte es en gratitud. Y la mejor manera de tomar la vida es en gratitud. ¿A qué me resisto? Que yo no voy a dar las gracias porque se murió mi abuelo. Entonces lo primero que voy a decir es: Dios, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Él me va a hacer mucha falta y yo no quiero sentir ese dolor. Dios, ¿por qué? Y Dios, ya se murió. Y sigue peleando. Pero si puedes verlo con gratitud, ahí empieza el proceso de sanación. Por eso es que yo también tengo que dejar morir mis ideas y dejar morir mis apegos y dejar morir que entonces yo necesito y que la vida debió ser. Necesito dejar morir mi historia también y entregar mi historia muerta. No digo que sea fácil, pero pues ya que estamos acá, ¿por qué no lo hacemos? Y por lo menos, ¿por qué no lo intentamos? Y esto, quiero explicarles algo que hablaba ayer, y es: no hay una verdad absoluta. Y si hay algo que es verdad, no tiene mucho sentido que yo lo explique porque no va a generar una conversación, o sea, no va a generar un proceso de evolución. Si yo les digo que yo nací, es un tema como de, ya, qué interesante. ¿Por qué? Pues porque no tiene una posibilidad de generar un cambio. No es como, no, tú no naciste, lo que hiciste fue, sí, nací y ya está. En cambio, el resto de las cosas, incluso la información que les estoy transmitiendo, es completamente modificable. Incluso de lo que les estoy compartiendo han sido cosas que me han llegado de un montón de aprendizajes, de maestros, de culturas, de procesos, de herramientas, y que empiezo a generar mi propia verdad. Entonces acá hay un sancochito de Osho, hay un sancochito del budismo, o sea, hay un poquito de todas estas cosas. ¿Qué quiero que hagan con esto? No me hagan caso y no digan como, ok, este es el paquete que vende Grace y así me lo tengo que tomar. Sino métanlo ustedes, interiorícenlo y empiecen a procesarlo para volver a modificarlo y hacerlo suyo. ¿Sí? Con todas las cosas que pueden estar aprendiendo en estos días y sobre todo con lo que les dice su interior. Por eso no quiero decir, tengo un mensaje de la muerte para cada uno y la vida les manda a decir, sino hablen ustedes y escúchenla. ¿Qué te tiene que decir a ti la muerte? Tu muerte. ¿Qué te tiene que decir a ti la vida? Tu vida. Eso no te lo puedo decir yo, eso no te lo puede decir el vecino, no te lo puede decir otro terapeuta, no te lo puede decir un ángel. Tienes que sentarte y estar dispuesto a escuchar a la muerte, estar dispuesto a escuchar a la vida. Sí, la cosa es que te la pasas escuchando a tu cabeza y tu cabeza no tiene toda la información. Voy a leer que me están escribiendo. Grace, ya he perdido 2 bebés. El último fue en diciembre, pero siempre me ha pasado que me cuesta vivir el dolor de mi pérdida. Luego empecé a soñar viendo a personas cercanas muertas. Ok, en tu útero, por ejemplo, hay un proceso de relación con cosas que no tienes espacio para la vida. No tienes espacio para la vida en el útero. Y qué cosas y qué muertos tienes en ese espacio, qué muertos están generando ese mausoleo que está ahí. Y el contacto con la vida y entregar mis muertos y poder desocupar, por ejemplo, en este caso tuyo, el útero, para dar bienvenida a la vida y no vivir en resistencia contra la vida, pues te puede generar información. No es un proceso de que te culpes, pero sí es un proceso que desocupes. La muerte es lo único que le da sentido a la vida. Yo pienso que la vida tiene un montón de sentido en un montón de cosas. En un montón de cosas. Para mí la muerte hace parte de la vida. No considero que sea lo único que le dé sentido. A mí lo que le da más sentido a la vida es el amor. En mi caso personal.
lo que más me conecta con la vida es el amor, incluso el amor a la muerte. En mi caso, no sé, por eso digo, tomen esta información y ustedes empiezan a interiorizarla, a decir, sí, estoy de acuerdo con lo que dice esta nena, o no, no estoy de acuerdo con lo que dice ella, vibro más con lo que dice ella, me gusta más esto, y hagan lo suyo, hagan su propio sancochito interior, no desde la información, usen conciencia, usen amor, usen las herramientas de la vida, no en el hacer, no en el producir, no en el generar, sino en el experimentar. Entonces yo les puedo decir de un montón de cosas que sé, pero pues realmente como nunca las he experimentado, es cultura general. Pero las cosas que más me han cambiado la vida y que me han transformado no es lo que sé, sino lo que he hecho con lo que sé. Entonces la intención no es que nos volvamos eruditos en el amor, eruditos en la muerte, eruditos en la vida, y tengo tanta información y me he leído tantos libros, porque esa es otra resistencia a la muerte. Cuando sé tanto y tengo tantos aprendizajes y tengo tanta sabiduría y tanto conocimiento, me da un montón de miedo a morirme a la vida, al no saber, a la incertidumbre, a la ignorancia, por ejemplo. Y entonces ahí tengo que resistirme con el control, y es lo que les digo, si yo fluyo con la vida, incluso fluyo con la muerte, tomo la fuerza de las dos como mía para avanzar hasta el momento que me muera físicamente o que mi cuerpo material se muera, o mientras esté acá en este plano haciendo un montón de cocorotos que se me ocurran hacer, pero tomándolas a las dos. Pero si lo tomo una y no tomo la otra, les voy a hablar de Harry Potter y les va a parecer chistoso, pero es lo primero que se me viene en la cabeza. Cuando están en las reliquias de la muerte, que hablan del cuento de los tres hermanos, no sé si han visto Harry Potter, pero la amo, incluso sé que hay un cuento sobre eso de Tomás Carrasquilla, pero justamente eso, cuando yo quito a la muerte de la vida, queda un montón de dolor, y al fin y al cabo el ser humano termina diciendo, por favor, que venga la muerte. No sé si han tenido esos familiares que están sufriendo y sufriendo y sufriendo y tienen una enfermedad que es dolorosísima para ellos y es dolorosísima para la familia, o incluso un animalito que sufre y sufre, y uno dice, pucha, que venga la muerte y se lo lleve, se lo pido, ya no lo quiero ver sufriendo más. Y ahí nos damos cuenta que la muerte es un regalo, pero cuando yo quiero, no cuando ella elija. Y a veces ahí también peleo con la muerte, como no se lo ha llevado. Si lo ve sufriendo, ¿por qué no se lo lleva? Y es como, si la persona también se resiste frente a la muerte, pues hay un montón de fuerzas que están luchando unas contra otras. ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza de la vida, tomo la fuerza de la muerte, tomo la vida y el momento presente como fuerza para avanzar en este espacio, en este momento? ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza, por ejemplo, del virus y me muevo con la fuerza del virus en vez de estarme resistiendo al virus? ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza de estar en mi casa en vez de estarme resistiendo porque yo quiero estar afuera? ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza del teletrabajo en vez de estarme resistiendo porque tendría que estar en la oficina? ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza del dinero que tengo en este momento y no con la resistencia de, por Dios, ¿con qué voy a pagar el próximo mes? O sea, nos estamos resistiendo al momento presente porque no queremos tomar la vida y tampoco queremos tomar la muerte. Ese control de, puche, ¿qué vamos a hacer el próximo mes? ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¡Oh, por Dios! Y entonces, ¿cómo vamos a diseñar la humanidad? Y entonces, si esto se va hasta junio, por ejemplo, en Colombia, ¡oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer en julio? Y entonces, ¿con qué vamos a pagar? Y es como, ahí nos estamos resistiendo a la vida y a la muerte. A la muerte de la vida que llevamos, como la llevamos, tiene que morir. Y tenemos que aprender y tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, a otra versión. La versión mía que salía a trabajar todos los días, que se montaba en Transmilenio, que generaba tantos ingresos mensuales, que pagaba su arriendo, sus servicios, que iba de fiesta los fines de semana, tiene que morir mientras yo estoy encerrada en mi casa. Y cuando pueda volver a salir de mi casa, pues esta que se la pasa encerrada en la casa tiene que morir para que nazca o resurja otra persona. Entonces ahí empiezo a decir, ok, no me quiero resistir más a la muerte. Tómelo todo.
todos estos muertos que tengo acá maquillados y fingiendo que siguen vivos a los que no les he hecho el duelo, gracias. Y se los entrego, esos muertos ya son suyos, ya no son míos. Y ahora me entrego a la vida y le digo a la vida, tómame. Y renazca conmigo en otro espacio, y renazca conmigo en una nueva versión. Y en la noche vuelvo y le digo a la muerte, toma todo lo que murió en este día, y al otro día le doy la bienvenida a lo que renazca. Y esto puede ser un espacio simultáneo. Tomo la vida, entrego a la muerte. Tomo la muerte, entrego a la vida. ¿Se entiende? Tengo una idea de cuáles son los muertos, pero cómo desocuparme de ellos. Listo. Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer. Esa es justo mi invitación el día de hoy. Desde lo bueno y lo malo, y esto quiero aclararlo, que no hay bueno ni malo. Todo el mundo es neutral. O sea, así como yo puedo decir, ay, es que me encantan mis gafas, son tan bonitas, hay alguien que me puede decir, a mí me parecen feas. Como, Entonces, ¿qué estamos categorizando? Ese bueno y malo es la división de la dualidad. Cuando yo digo que la muerte es mala y que la vida es buena, eso también es un espacio de dualidad. Eso es del ego, eso no es de la vida. ¿Sí? Si ustedes ven a un bebé, el bebé no va naciendo diciendo, esto es bueno, esto es malo. El bebé toma todo de la vida, toma todo de la vida. Y grita y llora y se desespera y toma el amor y abraza y apapacha y arruncha, pero toma la vida completa sin buenos y malos, ¿sí? Cuando nosotros damos las gracias, no damos las gracias a lo bueno, ni le damos las gracias a pesar de lo malo. Es cuando yo reconozco mis muertos, se los entrego a la muerte para vaciarme y digo, ok, acá están todos mis muertos y me cuesta mucho dejarlos ir y me rindo. Es un espacio de rendición, no darse por vencido, sino dejar de pelear. Tomo la fuerza de la muerte. Digo, ok, entrego todos estos muertos que habitan en mi interior, estos muertos que fueron mis exparejas, estos muertos que fueron las versiones antiguas de mis padres, mi versión antigua y descocotada, mi alcoholismo, mi tabaquismo, mi anorexia, mi bulimia, mis abusos, mis preocupaciones por el dinero, todo esto que ya no soy más, porque ya dejé de fumar, o porque ya dejé de tomar, o porque ya terminé con mis parejas, ¿saben? O sea, todas estas cosas se las empiezo a entregar a la muerte. Ay, yo era una mujer súper controladora y ahorita que no puedo controlar nada, te entrego eso. Esa mujer controladora que ya no me sirve más en este momento, te la entrego y dejo que muera en ti. ¿Sí? Ya que murió en mí, la dejo que muera en ti, o sea, te la entrego muerte. Ya es tuya, ya no es mía. Este dolor de querer que las personas lo hicieran diferente, fueran más conscientes y, por ejemplo, no pelearan y entonces viviéramos en un mundo de John Lennon, y es como de Imagine, y como esta es la vida como es. Entonces todos estos ideales que he creado, todos estos deberes ser, lo pongo en las manos de la muerte, porque ya se murieron, porque la realidad no es esa, y entonces lo entrego mi versión con el pelo largo, entrego mi versión con el pelo rubio, entrego mi versión del año pasado, entrego mi versión joven, entrego mi versión sana, entrego. ¿Por qué? Porque justamente no se va a morir para siempre una versión, pero sí va a morir una parte y por ende van a ser una nueva. Yo puedo salir de acá y volverme workaholic y volverme súper controladora, porque ahora sí que puedo controlar, y uno dice, bueno, le diste vida a otro y la muerte no fue un espacio permanente para ti. De pronto sales y dices, no, esa versión mía de verdad no la quiero volver a tomar, y de pronto dices, hay cositas que sí vale la pena que controle, entonces empiezo a usar mi control y no que mi control me use a mí, y ahí ya renací en una nueva versión de mí misma. Entonces es que todos los días nos estamos muriendo, todos los días estamos renaciendo. El tema es que nos resistimos a dejar morir nuestros muertos y ya están muertos. O sea, lo que nos resistimos es a entregar los muertos que tenemos en nuestro interior. Nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias, y las cosas que ya no nos funcionan más.
Y ahorita pues obvio la vida nos está sacudiendo y es o lo sueltas por las buenas o lo vas a soltar por las malas y te va a doler un montón y mi intención no es que te duela. Lo vamos a hacer tipo meditación, sí. O sea, van a hacer ahorita el ejercicio conmigo. Por eso les digo que lo voy a dejar grabado en Instagram, Facebook y ahorita lo subo a YouTube para que lo puedan hacer cada vez que quieran. Cada vez que quieran. O sea, en el momento que ustedes vean como de, sí, este es mi momento, lo voy a hacer, qué chimba, lo hago, ¿sí? Lo que quería saber era si tenían preguntas o dudas y el que no quiera participar, pues evidentemente les explico cómo va a funcionar. Termino esta sesión de preguntas y respuestas con respecto a la dinámica que vamos a hacer y empiezo una nueva en la que solo va a ir el espacio de meditación. Esa después la voy a poner en Instagram TV para que la puedan tener ahí, la puedan hacer todas las noches, esos 14 minutos de vida y muerte, y como que interioricen ese ejercicio. Si usted dice, uy, yo todavía no, fresco, no se vuelva a conectar, no pasa nada, no es una obligación, es una invitación. Y si de pronto dicen 3 días, esta vieja lo subió en Instagram TV, bueno, hagámosle y bueno, miremos a ver de qué se trata, pues lo hacen. Hoy mi invitación es a los que sientan ese llamado a decir, oiga, sí, ya no puedo seguir viviendo con este cementerio que se convirtió mi vida y necesito desocuparlo para que otra vez vuelva a entrar la vida y soltar todo lo que no me sirve más y empezar a vivir desde un espacio diferente, y es en relación con la muerte y la vida. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de poder volver a empezar y subir el ejercicio de meditación a través de los mantras y el silencio. Hola Paola. ¿Ya? ¿Todo listo? Esto lo aclaro porque en la próxima no voy a mirar pantallas, por ende no voy a responder mensajes. Listo, entonces les voy a dar 5 minutos antes de volverme a conectar para que ustedes, si pueden, se pongan en una postura cómoda. Si tienen algo que los apriete, como que se suelten un poquito. No escuchas nada. Pero los demás me escuchan, ¿cierto? Si tienes agua y quieres tomar agua, está bien. Yo recomiendo que tengan sirve para perdonar los errores que cometí en el pasado. Más allá de perdonar los errores, es que dejes morir esa que cometió los errores, porque ya no eres tú. Tú ya no eres esa que cometió los errores. Entonces esa versión tuya debe morir para darle la bienvenida a la nueva. Por eso se le da gracias a esa muerte, como de gracias porque si esa que lo hizo tan mal no hubiera hecho eso, yo no hubiera nacido, que es la que ahora sabe que eso ya no me funciona en la vida. Entonces dejo morir a esa versión mía con amor y le doy las gracias. Si se oye, listo. Vamos a ver si mi jefe deja de llamar. Bueno, entonces, un lápiz y una hoja donde van a escribir la información que les va a dar la muerte y la vida. Agua en la medida de lo posible para que estén tomando y como que fluya la conversación, porque vamos a empezar a trabajar y entonces las moléculas de agua van a empezar a girar. Si necesitan audífonos, vamos a poner música, entonces para que los audífonos si no interrumpan a nadie que los esté viendo. Suspender si pueden un ratito durante este espacio que les entren llamadas al celular, por eso digo si pueden. Ropa cómoda, si se quieren hacer en el piso. Yo por ejemplo en este momento sí estoy sentada en el piso. Lo hacen sentados en el piso, si lo quieren hacer acostados en la cama, pues lo pueden hacer acostados en la cama. La cosa es que cuando tengan que escribir va a ser como, me tengo que levantar y ponerlo por escrito y otra vez volverme a acostar. En cambio, si están sentados con tranquilidad, van escuchando y lo van poniendo por escrito y vuelven y conectan. Les voy a quitar aproximadamente 20 minutos desde que empecemos hasta que terminemos. ¿Listo? Lo del agua. Como nosotros vamos a empezar a trabajar 20 minutos, Sandra. Vamos a empezar a trabajar
en tu cuerpo consciente y en tu cuerpo inconsciente, o sea, vamos a empezar a mover el sistema energético conocido como los chakras. Vamos a mover toda la dinámica de nuestro cuerpo emocional, físico, o sea, vamos a tener un movimiento como muy intenso interior. Necesitamos que el vehículo sea el agua para que fluyamos y no nos generemos resistencia. Entonces les recomiendo, si pueden tener un vaso, si ven, yo ya tengo una jarrita de agua, para estar tomando agüita todo el tiempo, y pues su agenda donde puedan poner por escrito. Recomiendo que lo hagan con audífonos para que los ruidos del ambiente como que no los distraigan, pero si no pueden, donde lo pongan está bien. Entonces por eso les digo, les doy 10 minutitos, les voy a dar 10 minutos. Es la 1:40, nos vemos faltando 10 para las 2, para empezar nuestro proceso de meditación para los que estén listos. Entonces ya nos vemos, como siempre.